The Beginning After the End. Capítulo 502. El ladrido de los perros. Desde el punto de vista de Arthur Leshwin. Ahí, tómalo. Uno de los jóvenes Fénix emitió un grito bestial al enviar una figura llameante, como un ave de rapiña, a través de los árboles. Una gran bestia de maná, con la piel moteada de verde y marrón, salió disparada de donde se había ocultado entre la maleza. El hechizo del Fénix se curvó en el aire, pasó entre las 6 poderosas patas de la criatura y atravesó su musculoso pecho. La bestia de maná gruñó al caer al suelo, pero el sonido fue breve. Tras un único espasmo de sus poderosas extremidades, se quedó inmóvil. La criatura tenía un rostro alargado, con grandes ojos a ambos lados de la cabeza, bajo las ramas de sus cuernos, cada uno con 20 o 30 ramas que se extendían como anchas antenas desde su cráneo. Riven, Khotan y uno de los otros basiliscos corrieron hacia el cadáver que estaba al lado del Fénix que había asestado el golpe. Una muerte limpia, anunció Riven, agarrando uno de los enormes cuernos ramificados de la bestia y girando su cabeza para que pudiera verla con más claridad, revelando un tercer ojo que la miraba sin vida desde el centro de su frente. Un buen atule. Bien hecho, Ourin. El Fénix que había matado a la bestia parecida a un alce sonrió. Nos alimentarás a todos esta noche. Quizás prepare la piel y se la ofrezca a tu hermana como regalo de cortejo, gruñó de repente cuando Riven le dio un manotazo en el brazo, provocando la risa de todos. Riven miró a su alrededor en busca de su hermana, que había llegado como uno de los 4 representantes basiliscos del clan Khotan, pero estaba en otra parte de la ladera de la montaña. Tienes suerte de que Romy no haya oído eso. Te habrías casado antes de que volviéramos a Feather's Nest. Es improbable, dijo el otro basilisco, sin dejar de reír. Hasta que Arturo elija a una de esas mujeres como esposa, ninguna mirará a otro hombre. Regis se rió entre dientes mientras él y Bo buscaban señales de movimiento en el claro boscoso y montañoso. Siempre tuvo un don con las princesas. No te lo tomes como algo personal. A mi lado, ella apretó los labios, formando una fina línea, intentando no reírse con los demás. Le di un pequeño empujón, y ella rió entre dientes y apartó mi mano. ¿Entonces esa bestia no era nuestra presa?, preguntó Chul, frunciendo el ceño mientras observaba cómo el Fénix y el basilisco comenzaban a devorar el cadáver. Los demás seguimos subiendo la ladera. Al parecer, lo sabremos cuando lo encontremos, respondí. Mis sentidos se extendieron más allá de los límites de mi cuerpo físico, buscando cualquier perturbación en el éter o el maná. Chul frunció el ceño en concentración mientras caminábamos. Sylvie estaba con los demás dragones, a medio kilómetro de distancia. Virea, representante del clan Intara, caminaba con nosotros. Permaneció al lado de Eshe, ofreciéndole un flujo constante de consejos e instrucciones. La mayoría de los fénix y basiliscos estaban cerca, pero Selina había guiado a los leviatanes por un sendero separado a través del claro. Frente a nosotros la montaña parecía elevarse sin fin. Olvidé preguntar, pero tú y, me incliné, hablando solo para que Chul me oyera. ¿Habéis arreglado las cosas entre tú y Mordain? Chul gruñó, mirándome confundido. ¿Qué significa resolver las cosas? Fruncí el ceño. O sea, aclararlo. Ponernos de acuerdo. Dudé, dándome cuenta de que no ayudaba. Llegar a un acuerdo. Chul hizo un sonido de "ah" cuando finalmente entendió. Se enfrentó a la mujer que tomó la forma de su amada para salvarme. Me necesitaba de vuelta para comprenderte plenamente. Me envió lejos porque confiaba en mí y sabía que era lo que necesitaba. Me lo explicó mientras me recuperaba, y me sentí tonta por dudar de sus motivos. Parpadeé, todavía atascada en la parte de amado. Poco a poco, mi mente se dio cuenta del resto. Me aclaré la garganta, incómoda. Bueno, eso es bueno. Más adelante, se oyó un crujido como de madera al romperse, y el suelo cedió bajo uno de los fénix. Naesia gritó y la tierra tembló. 5 árboles se cerraron como los dedos de un puño gigante. Llamas de fénix y fuego espiritual se elevaron en las ramas, de un naranja brillante con vetas negras. Avancé rápidamente, esparciendo éter en todas direcciones para repeler los árboles retorcidos.
Naesia saltó hacia un agujero negro en el suelo, agarrándose a una raíz retorcida en el borde para evitar caer en la oscuridad insondable. Las llamas ardieron dentro del agujero, y el fénix caído reapareció, describiendo un arco en el aire como si lo hubieran lanzado. Naesia apareció justo detrás de ella, saltando del agujero y aterrizando de pie. Amplié la barrera de éter y los árboles se hicieron añicos con un sonido como de disparos de cañón, enviando metralla de color blanco hueso en todas direcciones. «Ens del bosque», murmuró Riven, mirando fijamente el agujero mientras Naesia se agachaba para ver cómo estaba su compañera. Mi propia mirada siguió a la de Riven, el pozo ya no estaba negro y no tenía más de 3 metros de profundidad hasta el fondo cubierto de tierra y raíces. «Te absorben y te atrapan», continuó Riven, alejándose del agujero. «Luego digieren lentamente tu maná. Una horrible forma de morir. Fue una locura». «Pasó rapidísimo», comentó ella mientras se acercaba, bordeando el agujero a una distancia prudencial. «La montaña tiene muchas formas de matar a los incautos», dijo Naesia, poniéndose de pie y ayudando al otro fénix a ponerse de pie. Pasó sus dedos sucios por su cabello naranja brillante, con expresión de disgusto. «Lo siento, Naes». «Debí haberlo sabido», murmuró. La hija de Nobis puso sus ojos en blanco. «Al menos no has olvidado que no puedes volar». Seguimos adelante y finalmente llegamos a Célina, donde sus leviatanes habían abatido a un gigantesco oso titán. Los leviatanes, generalmente serios, algo más relacionado con su proximidad a Célina que con su raza, estaban de muy buen humor después de lo que llamaron una batalla digna de muchas historias de Fogata. Al llegar al punto donde el bosque daba paso a laderas rocosas cubiertas de nieve, Naesia decidió interrumpir el viaje a primera hora de la tarde. Se encendieron fogatas y se preparó y ensartó la carne de las bestias epeutas cazadas durante el día. Pronto, el aroma a carne asada inundó la montaña. Encontré una roca cubierta de musgo al sol y me senté, disfrutando de los sonidos y los olores mientras los asuras cocinaban. «Es un buen descanso», dijo Sylvie, sentándose a mi lado y compartiendo mis pensamientos. «Entiendo por qué estos rituales han perdurado a lo largo del tiempo. Son un escape necesario», comentó Célina mientras se acercaba desde donde estaban los otros leviatanes. Tenía un rasguño en el cuello casi curado. En ambas manos llevaba una bandeja de madera con cortes de carne fresca y salada. «No, no es el oso titán», dijo con una sonrisa sarcástica, al notar mi mirada. Ella colocó la bandeja entre Sylvie y yo y luego se sentó al otro lado. Sin una forma de desafiarse, los asuras se marchitarían. O peor aún, entrarían en guerra entre ellos. Ella apareció y se dejó caer sobre un espeso trozo de césped a nuestros pies con un bostezo que nos partió la mandíbula. «Uf, todavía estoy agotado de esa subida. Soy el único que siente que no puede respirar aquí arriba. No sé cómo funciona en Éfeto, pero en nuestro mundo, cuanto más alto se sube, más fino se vuelve el aire», comenté, respirando hondo. «Todavía no lo siento, pero tú no eres normal», dijo Eshe, poniendo los ojos en blanco. Se puso las manos detrás de la cabeza y empezó a dar patadas al suelo con los talones. «Aunque supongo que ser la única normal aquí me convierte en la rara. Odio decirlo, pero siempre has sido la rara», bromeé. «El oxígeno escasea aquí, pero también el maná». Célina escudriñó el bosque como si pudiera ver las partículas fluyendo alocadamente a nuestro alrededor. «El éter lo reemplaza. Los asuras lo sentimos como una presión en el pecho». «Bueno, volvemos a ver a Artur siendo el bicho raro», dijo mi hermana tras pensarlo un momento. «Genial». Cerca de allí, Bo masticaba los restos del cadáver de una bestia de maná que le había ganado a uno de los asuras. Levantó la cabeza de donde devoraba su almuerzo, a una distancia prudencial de nosotros. Hubo una pausa, y entonces la enorme bestia guardiana, con aspecto de oso, soltó una risa casi humana. «Gracias, Bo», dijo Eshe, sonriéndole a su vínculo. «Sabía que estarías a mi lado». Bo resopló y enterró su cara nuevamente en el cadáver. Regis emergió de la vegetación, dio unas vueltas y se dejó caer junto a Eshe, apoyando su barbilla en su hombro. «Espero que mamá Leswin esté bien con todos esos asuras. Es extraño que la hayamos dejado allí sin protección. Está más segura con el clan Avignis que en cualquier otro lugar», respondí.
Más segura que con nosotros, eso seguro. Ella chasqueó la lengua pensativamente. Apuesto a que se está relajando en las aguas termales, bebiendo una bebida picante de Fénix. En serio, todo lo que hacen huele a canela. Un rugido cacofónico interrumpió el final de la frase de Essie. Nos quedamos paralizados, cada uno mirando en una dirección diferente. El sonido parecía provenir de todas partes a la vez, como si 1000 perros fantasmales llenaran el bosque de la montaña. Nuestra presa. Gritó Chul, corriendo hacia nosotros desde el fuego del Fénix. Sabía que tenía razón. No sabía exactamente cómo, pero cada instinto en mi cuerpo ardía con la certeza de la caza. El rugido se escuchó de nuevo, más fuerte y condensado. Todas nuestras cabezas giraron simultáneamente en dirección al sonido. «Vámonos», grité mientras me levantaba y salía corriendo del claro. Chul, Sylvie, Essie y Regis estaban justo detrás de mí. «La caza ha comenzado», gritó Riven desde atrás. En un instante, la montaña cobró vida con gritos de emoción y cuerpos abriéndose paso entre la vegetación. Los aullidos atronadores se desplazaron hacia la derecha, impulsándonos montaña abajo. Gambito de Rey y Corazón del Reino brillaron dorados al impulsarlos. El tiempo pareció ralentizarse mientras las capas superpuestas de mi conciencia buscaban cualquier señal de nuestra presa. La ladera rebosaba de sonido y maná. Hilos de hechizos asuras surcaban el aire ante nosotros mientras cada uno de los 20 miembros de nuestra cacería buscaba a su presa. Entre estos hechizos, sentía a Essie canalizando su voluntad bestial, su conexión con Boo era vívida entre ellos. La fuente del rugido quedó en foco cuando Gambito de Rey me ayudó a cortar los ecos y el efecto amortiguador del sonido en el bosque. Parecía como si todo el ruido viniera de un solo punto. Sin aminorar la marcha, escudriñé la maleza a mi alrededor en busca de cualquier señal de movimiento. Los aullidos eran tan fuertes que era difícil determinar con exactitud a qué distancia provenían, pero sabía que debía de estar a la vista. Un movimiento en mi visión periférica me llamó la atención a la derecha. Selina corría paralela a mí, sosteniendo una espada corta en cada mano. Sus ojos azul tormenta se encontraron con los míos por un instante, y una comisura de sus labios se curvó en una sutil sonrisa. Apoyó el pie izquierdo en el tocón de un árbol caído, saltó en el aire, se impulsó con el pie derecho sobre otro árbol y arrojó la espada que llevaba en la mano derecha. La hoja cortó el aire con tanta fuerza que dejó un rastro visible a su paso. A través de un hueco entre la vegetación, vi un destello blanco. La espada estaba a punto de golpear, pero al instante siguiente, golpeó el suelo con un ruido sordo, levantando una lluvia de tierra. Los aullidos llegaron repentinamente desde nuestra izquierda, alejándose rápidamente a una velocidad impresionante. Nuestra partida de caza se giró para perseguirlos. Naesia y Virea tomaron la delantera. Boo y Essie se quedaban atrás, así que Sylvie aminoró la marcha para seguirles el paso. Los pesados pasos de Chul hacían temblar el suelo mientras corría a mi lado, abriéndose paso entre la densa maleza e incluso derribando árboles caídos como un uro espinoso en plena carrera. Se lanzaron más hechizos y ataques, pero nunca vi más que destellos de blanco en medio del verde y el marrón. La ladera de la montaña se iluminó con un resplandor naranja, y un muro de fuego envolvió el terreno. Disminuí el paso, concentrando todos mis sentidos en los aullidos. Justo delante de mí, dos arbustos se abrieron. Una pequeña criatura blanca se precipitó por el hueco. Tenía orejas desproporcionadamente grandes, un hocico puntiagudo y una cola enorme y tupida. Un pelaje mezclado con escamas cubría su cuerpo, mientras que plumas blancas crecían de las alas que se apretaban contra su espalda. Sus patas palmeadas y con garras apenas parecían tocar el suelo mientras corría. Sus costados latían al ritmo de la cacofonía de aullidos y bramidos que parecían venir no de su boca, sino de dentro de su cuerpo. El tiempo pareció ralentizarse, contraído por las artes aún de Sylvie, mientras el mazo redondo de Chul descendía hacia la pequeña criatura. El impacto destrozó el suelo, derribando árboles cercanos, pero los aullidos quedaron atrás. Al girarme, observé como en cámara lenta como la criatura se lanzaba entre las piernas de una Essie aturdida. Boo intentó atacarla, pero parecía que el oso guardián iba en cámara lenta, mientras que el pequeño animal seguía corriendo impasible.
Los caminos etéreos se iluminaron en mi visión, indicando el camino que debía tomar para interceptar a la criatura. Una espada violeta brillaba en mi mano, pero dudé en atacar. Algo se sentía mal, y esa vacilación me detuvo. El tiempo volvió a fluir a su velocidad normal. Los asuras, ya girando hacia el otro lado, me adelantaron a una velocidad increíble, entre ellos Chul. Regis permaneció a mi lado, temblando de anticipación ante la persecución. ¿Qué estamos haciendo aquí, jefe?, preguntó. No lo sabía. Reanudé la persecución, pero sin el fervor de momentos antes. Sylvie y Essie, que antes habían estado en la retaguardia, ahora lideraban la cacería. Aunque Essie sostenía luz plateada en una mano, no intentó usarla. En cambio, anillos condensados de maná blanco brillante se formaban repetidamente en el camino de la criatura. Zigzagueaba, evitando los anillos, las flechas brillantes de fuego de Fénix, las espinas negras y los crepitantes cortes de un látigo de agua. Cada vez que un hechizo parecía a punto de alcanzar a su objetivo, la criatura desaparecía entre la maleza, solo para reaparecer cerca, sin interrumpir jamás su estridente coro de aullidos bestiales. Más hechizos comenzaron a bombardear el bosque frente a nosotros a medida que se acercaban más asuras. Nuestra presa saltaba de un pico a otro mientras el suelo se convertía en un campo de hierro sangriento. Un halcón en llamas se abalanzó sobre ella, pero para cuando el ave desapareció en un brillante destello amarillo, la criatura con aspecto de zorro ya estaba a 6 metros de distancia, sumergiéndose bajo una bola de corrientes acuáticas. Enredaderas y ramas intentaron atraparle las patas, pero escapó en el último instante. El cielo se oscureció cuando Virea invocó cientos de rayos de maná puro. Los árboles cayeron y el suelo se agrietó bajo la fuerza del hechizo. Todo nuestro equipo se vio obligado a detenerse mientras el ataque avanzaba como una tormenta, devastando el claro. Y aún así, cuando el hechizo desapareció, los aullidos continuaron detrás de nosotros. Un grito agudo y delgado atravesó la cacofonía. A mi lado, Essie jadeó, con el rostro contorsionado por la concentración. Yo la arresté, exclamó. Trepando un árbol, Naesia se impulsó hasta el tronco, sujetándose con los pies. Con un movimiento rápido, colocó los brazos como si tensara la cuerda de un arco. Llamas estallaron entre sus manos, formando el arco y una flecha llameante. Sin dudarlo, disparó su flecha conjurada. El tiempo pareció ralentizarse de nuevo mientras observaba la flecha ardiente trazar una línea naranja brillante a través de las sombras parpadeantes. La pequeña criatura aún era visible, con su pata envuelta en el halo de maná condensado de Essie. Se retorcía y giraba frenéticamente, su débil grito casi se perdía bajo el rugido más fuerte que provenía de su interior. La flecha dio en el blanco y la atravesó detrás del hombro izquierdo, un disparo perfecto. Se me revolvió el estómago al ver la pequeña forma blanca girar y caer, inmóvil. Nuestro equipo de caza permaneció inmóvil, escuchando. Inquietantemente, el sonido de 1000 ladridos, bramidos y aullidos continuaba sin cesar. Sentí una intensa tensión interior. Regis, Chul, Essie, Sylvie y yo nos reunimos. Los demás asuras comenzaron a moverse, formando un círculo alrededor del cadáver de la criatura, pero manteniendo la distancia. Essie me miró con los ojos muy abiertos. La T murmuró vacilante. Lo vi, respondí, sin apartar la vista del cuerpo inmóvil. Entrecerré la mirada, estudiando detenidamente los flancos de la criatura. Era casi como si la carne escamosa del costado de la criatura se abultó de repente, como si algo la empujara. Un grito resonó entre varios asuras. «Mantente firme», bramó Naesia. En lugar de un arco llameante, sostenía una lanza con ambas manos, pero la lanza estaba rota en 3 pedazos, cada uno conectado por una corta cadena. Llamas amarillas le recorrían los brazos y el arma. No me gusta cómo suena esa cosa. Antes de que pudiera pronunciar palabra, la sangre brotó a borbotones del pequeño cadáver de la criatura al ceder su carne. Las garras la desgarraron, seguidas de largas extremidades escamosas. En cuestión de instantes, una criatura con aspecto de zorro, varias veces más grande que la pequeña bestia, se alzó sobre los restos del cuerpo. El mismo aullido escalofriante emanó del vientre hinchado de la nueva criatura.
Ella se retorcía y giraba como un zorro acorralado por lobos, pero esta nueva criatura no era un zorro. La monstruosidad no se parecía a nada que hubiera visto antes. Tenía un cuerpo ancho y reptiliano con un vientre protuberante del que brotaban una serie de extremidades desproporcionadas. Brazos con garras, tentáculos serpenteantes con puntas afiladas y extremidades delgadas y desnudas que terminaban en garras sostenían su peso entre 4 alas extendidas, 2 grandes sobre un par más pequeño. Su piel era una mezcla grotesca de pelaje amarillo, escamas verdes y azules, y carne rosada y arrugada. Un cuello largo serpenteaba como una serpiente, con ojos blancos y puros asomando desde una cabeza alargada y cubierta de huesos. Su boca dentada chasqueaba y silbaba, goteando una saliva verde brillante que silbaba y crujía donde quiera que aterrizaba. Chul rugió y saltó hacia adelante, mientras su mazo trazaba una brillante línea de fuego en el aire. A pesar de ser del tamaño de un buey lunar, la criatura se movía con la velocidad de una pantera plateada. Al esquivarlo, sus tentáculos se extendieron, y sus afiladas puntas se clavaron en la carne de Chul en media docena de sitios a la vez. Miré rápidamente a mi hermana, ella asintió y luego saltó hacia Bo. Las dos retrocedieron mientras ella comenzaba a canalizar sus hechizos de apoyo. Godstep resplandeció a lo largo de mi columna vertebral y los caminos del éter me atrajeron. Un rayo violeta recorrió mis extremidades mientras blandía una espada conjurada hacia la base del cuello de la monstruosidad. Esta se retorció, y en su lugar, golpeé una de sus alas más pequeñas, separándola de su cuerpo. Un tentáculo se abalanzó hacia mi pierna. En respuesta, invertí la dirección del golpe, bloqueando el ataque y cortando el tentáculo en el mismo movimiento. El bosque se iluminó con azul y amarillo, negro y blanco. Una docena de hechizos diferentes cayeron sobre la monstruosidad recién nacida. Paré un ataque de tentáculo, retrocedí cuando una de sus alas se extendió para golpearme y luego me abalancé para reposicionarme, listo para atacar de nuevo el cuello. Las espadas cruzadas de Selina llegaron primero. Las dos hojas chispearon al deslizarse una sobre la otra, cerrándose como tijeras para separar el largo cuello del cuerpo hinchado y deforme. La monstruosidad cayó, sus alas se contrajeron débilmente mientras el cuello cercenado se enroscaba sobre sí mismo como un gusano moribundo. Los pensamientos de Sylvie confirmaron que ella y ella estaban bien, y una mirada rápida sugirió que Chul tampoco había sufrido heridas que amenazaran su vida. ¿Y cómo callamos esto?, pensó Regis, mientras paseaba de un lado a otro observando el cuerpo fresco, del que seguían emanando aullidos salvajes. Retrocedí rápidamente cuando el costado hinchado se abrió y algo dentro de la segunda criatura se abrió paso hacia afuera, liberándose del cadáver. Armas y hechizos chocaron contra el horror emergente. Esta nueva monstruosidad era 3 veces más grande que la anterior, fácilmente del tamaño de un joven dragón transformado. 3 cabezas, cada una ligeramente diferente, gritaban desde lo alto de sus largos cuellos. El fuego del fénix y oleadas de maná puro se extendieron sobre las escamas oscuras, sin apenas afectar a la criatura. Una púa de hierro sangriento le golpeó el pecho, pero se hizo añicos contra su piel. Las espadas de Selina, brillando con su maná infundido, impactaron en uno de los 3 cuellos, dejando una fina línea de la que brotaba sangre roja oscura. Una de las cabezas se giró para mirarla. Sus fauces se abrieron y un rayo amatista de éter puro brotó de ella. Una vez más, envuelto en rayos etéreos, aparecía ante ella. Un muro de mi éter se formó entre nosotros y el rayo como un escudo, y las dos fuerzas opuestas crepitaron y brillaron una contra la otra. El olor a ozono llenó el aire, y entonces el rayo se apagó. Chul se paró cerca de los muslos de la monstruosidad, golpeándola repetidamente con su mazo en llamas. Las llamas saltaban de las fisuras en su cabeza redonda con cada golpe. Grilletes de maná surgieron del suelo para atar las numerosas extremidades desproporcionadas y los 3 largos cuellos. Con un solo aleteo, nuestro enemigo rompió el hechizo de mi hermana, y su grotesca figura se alzó del suelo. Concentrando mi éter, di un paso divino hacia arriba. La hoja de éter cortó las duras escamas de la base de su garganta, pero no le cortó el cuello. Al cambiar mi impulso y volver a caer, agarré la hoja con ambas manos, introduciendo éter en ella para alargarla y engrosarla. Girando su cuello, una horrible cabeza con forma de calavera me miró fijamente,
y una luz de éter amatista irradiaba desde su boca. Con todas mis fuerzas, descargué el golpe, conectando con el anterior corte de Selina. Mi espada se atascó un instante, pero luego se deslizó entre escamas, carne y hueso. La cabeza se desprendió, serpenteando por el aire antes de caer. La cabeza central giró bruscamente y un chorro de agua sobrecalentada me impactó la cara. El ataque rozó mi éter protector y la piel y la carne que había debajo, a pesar de haber usado el paso divino para alejarme. De vuelta en tierra, tuve que esperar un momento a que mi visión se corrigiera mientras mis ojos y párpados sanaban. El gambito de rey había relegado la parte de mi conciencia centrada en el dolor a un segundo plano. Selina me miró con horror y luego con asombro, mientras mis heridas sanaban, pero no le presté atención. Sobre nosotros, nuestro enemigo se convirtió en el centro de un enjambre de hechizos. Una red de maná blanco brillante envolvió sus alas, una tormenta crepitante llovió flecha tras flecha sobre él, y dedos de fuego penetraron bajo las escamas y se adentraron en los ojos, la boca y la nariz de las dos cabezas restantes. Flechas y balas de diversos elementos le atravesaron el vientre, y armas de maná puro, sin ninguna mano física, le perforaron y cercenaron las extremidades, el cuello y las alas. Dejé de lanzar ataques. Cada vez que mataban a esta horrible bestia, una versión más fuerte nacía de su cadáver hinchado. Incluso ahora, el aullido de 1000 perros fantasmas ahogaba casi todos los demás sonidos. Continuaría el ciclo hasta que fuera demasiado fuerte para que pudiéramos matarlo. Otra línea de pensamiento se centró en el monstruo en sí. Sus rasgos eran una fusión grotesca y casi insignificante de dragón, fénix, basilisco y leviatán. Tanto el éter como el maná ardían en su interior, no era casualidad que se manifestara con un ataque etéreo. Esta monstruosidad nació específicamente para esta prueba. La presa era un reflejo de los cazadores. Sin embargo, en aquel momento era una idea trivial. No me ayudó a aprender a matarlo. Atacarlo sin destruirlo solo resultaría en otra criatura más fuerte. Regis, conmigo. Al percibir mi incomodidad, Regis se había mantenido a distancia hasta entonces. Ahora, saltó hacia mí, volviéndose incorpóreo al hacerlo. Su cuerpo desapareció en el mío. Nuestros pensamientos se entrelazaron. Vamos con eso. Arriba, la criatura se retorcía ante el bombardeo continuo. Chorros de agua sobrecalentada, una fusión de maná, agua y fuego, caían sobre los asuras por una boca, mientras que nubes negras de fuego espiritual brotaban de la otra. Tomando una respiración profunda para tranquilizarme, entré en los caminos etéreos revelados por el paso de Dios. Regis y yo aparecimos en el aire a 6 metros de nuestro enemigo, que cargaba hacia nosotros. Ambas cabezas se fijaron instantáneamente en sus cuerpos, y los hirvientes chorros de maná de sus bocas se dirigieron hacia mí mientras Regis se deslizaba hacia la espada etérea que ya empuñaba. Una plataforma de éter puro se solidificó detrás de mí. Apreté los pies contra ella y canalicé éter hacia cada músculo, tendón y articulación. Docenas de pequeñas ráfagas de éter impulsaron mi cuerpo hacia adelante en un solo paso, casi instantáneo. Las llamas violetas de la destrucción danzaron a lo largo de mi espada mientras cortaba el aire. Tras el paso explosivo, el éter se encendió en perfecta sincronía sobre mis hombros, espalda y brazos, impulsando mi ataque. La espada impactó a la criatura en la unión de sus dos cuellos restantes. Solo los sentidos agudizados del gambito de rey me permitieron permanecer consciente de mi propio paso por el espacio mientras me desvanecía bajo la monstruosidad voladora de 3 cabezas. Giré en el aire, mucho más allá de la punta de la cola de la criatura. Sangre escarlata llovía de su vientre hinchado, abierto por mi golpe. Mientras observaba, el estruendo de mi paso resonó, extendiendo la lluvia roja como un halo sobre el bosque. La destrucción danzaba en la herida, devorando la sangre que caía, vaciando a la grotesca bestia. Sus alas batían con furia mientras las llamas de la destrucción las abrían, y antes de que el arco de mi paso explosivo pudiera siquiera comenzar a descender, la bestia que habíamos venido a cazar ya estaba desplomándose. Agarré la copa de un árbol y salté de nuevo al fuego ahora violeta que una vez había sido el cuerpo de la monstruosidad. Aléjense, advertí, saludando a los asuras. Mi hermana y Bon ya se habían alejado, conscientes de lo que la destrucción podía hacer. Para los demás,
Sin embargo, era la primera vez que veían algo así. El asombro y el miedo eran evidentes en sus mandíbulas tensas y sus rostros pálidos. Una cabeza emergió de su vientre abierto y llameante, retorciéndose sobre su cuello ondulante, con las fauces abiertas en un grito silencioso. La destrucción danzaba en sus escamas oscuras y humeaba en sus ojos negros y llenos de odio. Ya ardía, como mi objetivo. La destrucción consumiría todo hasta que no quedara nada. Surgió una segunda cabeza, luego una tercera y luego una cuarta. Cada una era casi idéntica a la otra, un dragón cuyas fauces le partían la cara en la dirección equivocada, verticalmente en lugar de horizontalmente. Las garras envueltas en destrucción se clavaron en el suelo, tratando desesperadamente de sacar el resto de la ahora enorme masa. Demasiado tarde, vi la diferencia entre arder y estar en llamas. Las 4 mandíbulas verticales se soltaron y brotaron olas de fuego púrpura. Riven se abalanzó sobre su hermana, apartándolas a ambas de un empujón. Sylvie, Eshe y Virea se unieron para envolverse, junto con otras 3, en un escudo plateado que se estremeció bajo el ataque. Naesia estalló en llamas anaranjadas como una vela, y unas grandes alas la remolcaron, alejándola del incendio. El suelo fluyó como agua bajo los pies de Selina, y ella desapareció en él mientras la vegetación a su alrededor se convertía en cenizas, y luego en nada. Me quedé boquiabierto cuando la monstruosidad finalmente se liberó. Debajo, destrucción destrozó los restos de su predecesor. Sin embargo, destrucción no se alimentó de él, y aún así los perros continuaban aullando.